Hola, ¿qué tal? Buenas noches, estimada Yasmín. Bienvenida a la sesión del día de hoy. Hola, doctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos los que se vayan a unir durante esta Sí, sesión o posteriormente que vean la grabación. Bueno, pues vamos a dar inicio a la penúltima sesión de espacio abierto de aprendizaje. Como ven, ya llegamos a la parte final del módulo 16. Estamos en la semana de integración y precisamente como su nombre lo dice, es esta semana el, pues, eh, el momento, estaba buscando otra palabra, el momento para que ustedes integren sus aprendizajes de los temas que ya estudiamos durante estas 3 semanas con respecto a la evolución. Y bueno, pues lo vamos a hacer a través de la realización de dos actividades que son muy importantes, las cuales son el proyecto integrador y el foro integrador. No sin antes también mencionar que el responder sus actividades eh, socioemocionales, entre otras, les aporta un puntaje en su calificación. Sobre todo, pues el proyecto integrador que tiene un porcentaje casi del 40% de la calificación. El foro integrador también tiene un puntaje importante. Estos porcentajes ya se los brindé en la semana, bueno, el lunes, en el mensaje de inicio, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver la puntuación. Sí, miren, aquí está. Esta semana ustedes pueden lograr acreditar o alcanzar el 48% de la calificación, ¿sí? Realizando las actividades integradoras. Ahorita les voy a mencionar con más detalle. Ok. Miren, aquí está el desglose. Dice, por realizar un excelente proyecto integrador pueden sumar un 30% de la calificación, o sea, 3 puntos de 10 con respecto al módulo o 30 puntos sobre 100. Luego participar cumpliendo el propósito del foro de integración pueden sumar un 8%. El responder la autoevaluación sumarán un 5%. Navegar y estar activo en los recursos de la plataforma también les aporta un puntaje a su calificación. Entre esto, más las actividades socioemocionales, las evaluaciones de cada unidad, pues les va aportando calificación, lo cual, bueno, pues se suma y con ello ustedes pueden lograr, pues, en esta semana obtener hasta un 48% de la calificación final, o sea, casi el 50% de la calificación. Por eso, pues es importante cumplir con todos los aspectos para esta semana, ¿ok? Y bueno, pues en esta sesión de hoy, el propósito es ayudarles a que ustedes logren integrar los temas estudiados en las semanas anteriores, los cuales son teoría sintética, implicaciones de la movilidad humana, reproducción celular, manipulación del ADN, función del sistema nervioso, del eje hipotálamo, hipófisis, gónadas y reproductivo, la reproducción clave en la evolución. Esos temas que, bueno, pues son importantes, no sin dejar a un lado, pues, los avances biotecnológicos que, pues, nos ayudan a suplir ciertas necesidades, como el tratamiento de enfermedades congénitas, producción de medicamentos, que pues gracias a la biotecnología son más baratos y más efectivos que como se producían antes. Ejemplo de ello es la insulina, que bueno, lo vamos a ver más al ratito.
entre otros. Y todo esto pues tiene implicaciones en la evolución humana. Entonces, bueno, pues ese es el propósito de esta sesión. Estos son los puntos que voy a desarrollar durante esta sesión, ¿sí? Y bueno, pues vamos a entrar de lleno a esta sesión. Y no olviden que los conceptos clave que deben ustedes comprender y ya manejar como parte de su aprendizaje y conocimientos, pues son los mecanismos evolutivos de los cuales la teoría sintética nos describe, ¿sí? ¿Por qué hablo mucho de los mecanismos evolutivos más que de los postulados de la teoría sintética? Bueno, porque ya los mecanismos evolutivos en sí son, pues, valga la redundancia, los mecanismos por los cuales la teoría sintética explica la evolución de los seres vivos en nuestro planeta y por ende del ser humano. La teoría sintética recopila postulados, conceptos, teorías o trabajos que sus autores aportaron a la conformación de esta teoría, ¿sí? Y ya aplicando esos postulados en explicar la evolución, podemos nosotros comprender que la evolución no aparece de la nada, sino que es producto de la interrelación de factores evolutivos o en este caso mecanismos evolutivos. ¿Ok? Y por ello, bueno, pues es importante saber, bueno, cuáles son esos mecanismos evolutivos. Y bueno, en este recurso que les estoy presentando aquí y que están ustedes viendo en su pantalla y que desde la primera videosesión de espacio abierto les compartí, está sintetizado los mecanismos evolutivos, ¿no? Incluso hasta el concepto de evolución, ¿sí? Y bueno, aquí retomando un poco el concepto, dice, la evolución es el proceso por el cual los organismos modernos se han generado a partir de sus antepasados. La evolución es responsable tanto de los notables parecidos como de la sorprendente diversidad de la vida. Pero exactamente cómo funciona, bueno, aquí dice, lo vamos a averiguar. ¿A qué se refiere con los notables parecidos? Ok, por ahí se cuela un ruido, no sé. Miren, por ejemplo, parecidos, tenemos al hombre y los primates, ¿no? Somos muy parecidos, ¿ok? Bueno, por ahí algunas personas dicen que Darwin mencionó que descendemos del mono. Ustedes que ya estudiaron la teoría sintética, perdón, la teoría evolutiva de Darwin, ¿creen, o más bien ustedes confirman eso, esa frase que nosotros descendemos del mono? Porque bueno, para algunas personas que son muy creyentes, y no es un ataque, es solamente un comentario, hablar de evolución es hablar de algo prohibido, ¿no? Bueno, aquí no me deja ver la imagen. Aquí. Sí, yo creo también lo mismo, asesor virtual. Sí, dime. Pienso lo mismo. Ajá, ¿qué piensas? Perdón, me perdí ahí un poco. De la evolución de los, o sea, de los antepasados y ahorita como somos ahorita. Ok, bueno, tú compartes la idea de que somos parecidos, ¿no? Los Exactamente a eso quería llegar, este, asesor. ok, de la teoría científica. ¿Sí? Ok. Sí, bueno, y está bien, ¿no? O sea, hay quienes de repente también pueden decir, yo no creo en la teoría sintética. Bueno, esa es una postura científica, ¿no? Este, cabe resaltar que uno tiene la libertad de creer
en lo que uno quiere, siempre y cuando eso no afecte a los demás, ¿no? Pero en ciencia, creas o no creas, en la teoría sintética, pues la teoría sintética tiene evidencia científica que nos puede ayudar a explicar un fenómeno natural, ¿no? O de la vida real, que en este caso es la evolución, ¿sí? Ah, Y ya. retomando algunas, hay Yasmín que voló tu, ok, retomando pues algunas ideas de la teoría sintética, o más bien retomando algunos ejemplos, por ahí me perdí con el ruido. Les comentaba, ¿no? Algunas personas que tienen su religión, ¿sí? Mencionan que Darwin dijo que nosotros descendemos del mono, así, literalmente, ¿no? Lo cual no es correcto, ¿no? Si ustedes revisan los postulados de la teoría evolutiva de Darwin, menciona que compartimos un ancestro en común, los primates y el humano. ¿Eso qué quiere decir? Que en la línea evolutiva, ahora sí que si nos vamos hacia atrás, hubo un ancestro del cual se originaron los diferentes primates, entre ellos el humano, ¿sale? Pero eso no quiere decir que descendemos del mono, ¿sale? Entonces, eso, ¿por qué lo digo? Porque a veces leemos y no identificamos la idea correctamente. Cambiamos el sentido de la idea y luego nos llevamos información que no es correcta. La invitación es que ustedes lean con pensamiento crítico estos temas y pues saquen sus propias conclusiones, ¿no? Ustedes, no se pretende aquí atacar la religión o la fe, tampoco de que tomen una postura científica al 100%, es decir, que cambien y adopten este pensamiento, no. Simplemente es que ustedes contrasten sus conocimientos, su fe, y ustedes decidan eh, a qué conclusión llegar con el contraste de estas dos posturas, ¿no? La creacionista y la científica. Y esto es parte de la vida real. Y retomando, bueno, pues la teoría sintética de la cual nos vamos a ahora enfocar para poder explicar la evolución, pues esta no aparece de la nada, según esta teoría, sino que es producto de ciertos mecanismos, los mecanismos evolutivos, los cuales también se conocen como mecanismos del cambio, ¿sale? Los ya se los había yo comentado igualmente en la sesión 1. Son 4 mecanismos que cambian las frecuencias génicas en una población. La frecuencia génica, si ustedes buscan el concepto de qué es la frecuencia génica en una población, vamos a hacerlo así como un ejercicio. Van a encontrar estos conceptos, ¿no? De hecho, primer respuesta es generada por la inteligencia artificial de Google, que puede ser de buena ayuda. Acuérdense que es una herramienta que nos sirve para darnos un panorama general de un tema o para tener una estructura, pero debemos de confirmar la información con las fuentes que nos genera o que nos arroja la misma inteligencia artificial, o verificarla con fuentes confiables, es decir, nosotros revisar directamente. Y bueno, aquí estoy identificando una fuente que parece ser confiable, Science Direct, que es de una revista científica. Tenemos aquí la opción de verla en inglés o en español, ¿sale? Ahorita ya con todas las herramientas que están al alcance de nuestras manos, podemos nosotros tener información a la mano, ¿sí? Entonces aquí igual nos menciona la frecuencia génica, ¿sí? Y bueno, para irnos un poquito más rápido,
la frecuencia génica en una población es cómo se presentan los, bueno, aquí es frecuencia alélica. Bueno, vamos a ayudarnos con la guía. Bueno, miren, la frecuencia génica o alélica es la proporción o porcentaje que representa un alelo variante de un gen específico dentro del total de alelos de un determinado locus en una población. Pasándolo a un lenguaje más entendible, ¿sí? Es la proporción o la forma en cómo se representa la variante de un gen o sus alelos. Es decir, color de ojos en el humano, si estuviera determinado por una variante de un solo gen, en este caso hipotético, ¿cuál sería la frecuencia génica para el color de ojos en los humanos? ¿Cuántas variantes tendría? Bueno, si nosotros hacemos así, de manera muy cualitativa, un una recapitulación de los tipos de color de ojos que hay en las diferentes etnias del mundo, de los hombres humanos, serían color negro, color café, color verde, color azul, color miel, y ya tenemos 5, ¿no? Y con eso nos quedamos, tan solo para decir que la frecuencia génica para el color de ojos en los humanos, pues es de una variación en, un, en los alelos de un gen de 5, ¿no? Una variante de 5, porque puede dar 5 diferentes colores. Esa es la frecuencia génica, ¿no? ¿Con qué frecuencia varía un gen, ¿no? Sin meternos tanto en alelos. ¿Se comprende esa idea, Uriel, Yasmín? ¿Sí o no? Pueden escribir. Sí, Ok, gracias, Uriel. Sí, sí, Muy bien. Entonces, sí, sí, ¿me escuchas? sí, ya te escucho. Entonces, por ejemplo, si en ese caso para el color de cuerpo de estos escarabajos, si la variante es de, pues, dos alelos para el mismo gen, un alelo que da para color café y otro alelo para color verde, pues la frecuencia es baja, ¿no? Digamos, para el color de cuerpo de los escarabajos. Pero ¿qué tal si gracias a una mutación o al flujo génico o a la deriva genética o a la selección natural, esa frecuencia génica se altera? La mutación y el flujo génico pueden hacer que surja una nueva variante para ese locus del gen, es decir, para el gen y de otro ¿Un color, nuevo color? un nuevo color exactamente, ¿sale? O la otra es que ya de los colores que hay, la deriva genética o la selección natural modifiquen la forma en cómo se están presentando, ¿no? Por ejemplo, la deriva genética nos dice que en una generación los escarabajos marrones tuvieron muchas crías que llegaron a la edad reproductiva. Es decir, fue algo inusual, ¿no? En esa generación, pues se reprodujeron más los escarabajos marrones. Pero al mismo tiempo, en esa misma generación, por un fenómeno natural, en ese caso pasó una persona y aplastó a varios escarabajos verdes, ¿sí? Y eso fue un evento al azar. Los escarabajos verdes disminuyeron y no dejaron descendencia. Entonces, en la siguiente generación, ¿sí? Como hay más escarabajos marrones y menos escarabajos verdes, la población va a cambiar drásticamente su frecuencia génica. Si partimos de que en la generación donde ocurrió eso había 50% de ambos colores, es decir, la frecuencia génica era 50 y 50,
pero por este evento de deriva genética tuvieron mayor descendencia los escarabajos marrones y menos los escarabajos verdes, en la siguiente generación, ¿cuál va a ser la frecuencia genética para esa población? Pues obvio, ¿no? Mayor frecuencia génica para el color de cuerpo marrón. Y eso, bueno, pues se produjo por ese fenómeno, deriva genética. Y la selección natural también juega sí, el mismo papel. En este caso, la selección natural es la fuerza que favorece una característica y digamos que trabaja en contra de la otra, ¿no? Por ejemplo, si aquí en esta población de escarabajos verdes y marrones viven en una superficie donde los escarabajos marrones pueden pasar desapercibido para los depredadores, que en este caso son las aves, entonces la selección natural estaría favoreciendo la característica del color marrón y yendo en contra de la característica color verde. ¿Por qué? Bueno, porque para esta población la característica marrón es una ventaja reproductiva, o perdón, una ventaja evolutiva, porque les da mayor sobrevivencia. Y al sobrevivir más, pues se reproducen más y al cabo de varias generaciones pueden cambiar la frecuencia génica de la población, tener mayor descendientes y mayor porcentaje de presencia en la población el color marrón de cuerpo que el color verde, ¿vale? Y bueno, esos son mecanismos que cambian las frecuencias génicas. ¿Se entiende eso, Yasmín, Uriel? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, asesor. Gracias. Muy bien. Entonces, luego tenemos tres fuentes primarias que generan variabilidad genética, ¿sí? Las mutaciones y el flujo génico. Como lo vimos anteriormente, no solamente cambian las frecuencias génicas en una población, sino también pueden ser responsables de introducir una nueva variante en la población. Las mutaciones, al cambiar el código genético o la secuencia del DNA, uno de sus posibles resultados es que aparezca otra característica que no tenía antes la población. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Regresando al caso de los escarabajos color marrón y verde, si algunos individuos tuvieran una mutación y de repente esa mutación afecta el gen del color marrón y hace que en lugar de que sea color marrón se exprese un color amarillo, entonces pues ahí ya hay una nueva variante genética, ¿sí? Y por lo tanto la variante genética o variabilidad genética pues es mayor, ¿no? Hay tres características para el color de cuerpo, ¿sale? Entonces, variabilidad genética se refiere a esa variante que ocurre. Igual el flujo génico, ¿no? Si de repente en una población donde solamente hay un solo color para el cuerpo, llega un individuo que es de la misma especie y que tiene característica de otro color de cuerpo, se reproduce y se integra a esa población, sus descendientes que ya son parte de esa población, entonces tienen un nuevo gen para otro color de cuerpo, entonces en esa población se amplía su variabilidad genética, ¿sí? Y con el paso del tiempo, ¿sí? Entre más individuos presenten esa variante genética, la frecuencia génica de la población va a cambiar. Y la sexualidad también. Esta puede originar nuevas combinaciones genéticas en una población por recombinación genética, ¿no? Y esa es otra fuente importante de variabilidad genética.
Y va de la mano igual con el flujo génico, porque pues si un individuo llega a una población con otras características genéticas, pero no se reproduce con individuos de esa población, pues nunca va a integrar sus genes a la población, ¿no? Entonces no habría variabilidad genética o no se ampliaría la variabilidad genética si no hay sexualidad, ¿no? Y bueno, como ven, estos mecanismos se interrelacionan. ¿A qué se refiere a que se interrelacionan? Que al cabo de varios miles de años, desde que surgió el hombre surgieron las primeras formas de vida, pues estos factores han estado ahí presentes, ¿no? Las mutaciones, la deriva génica, el flujo génico, en fin, todos estos. Y algunas veces, pues las mutaciones dan cambios que son favorables para el ambiente y el tiempo en donde están. Posteriormente cambian las condiciones ambientales y esas mutaciones o esas características que antes eran favorecidas ya ahora no lo son. Y eso da pie a que otros individuos con otras características dentro de la población sobrevivan. Y si esto se repite y pues cada vez va habiendo más y más cambios o diferencias en los individuos, pues vamos a tener diferentes variantes, ¿sí? Y por lo tanto, pues eso va a dar origen a que tengamos individuos diferentes, pero con similitudes, ¿no? Como les presenté hace rato la imagen de los antecesores del hombre, ¿no? Esa imagen. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta, dudas, comentarios? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok, Yasmín, gracias. Muy bien, entonces no dejen de repasar estos conceptos, ¿sale? Y hagan el ejercicio de tratar de explicar la evolución a, por ejemplo, a un niño de sexto año, de 12 años, no sé si ustedes tienen hijos, primos, sobrinos, ¿sí? A los cuales ustedes puedan hacer el ejercicio de, oye, te quiero explicar el proceso de evolución, ¿no? Obviamente con permiso del papá o de los papás, ¿no? Para que no vaya a haber malos entendidos, ¿no? O ustedes, así frente al espejo, imagínense que se lo están explicando a un niño, ¿no? Que les vino a preguntar, oye, ¿me puedes explicar este tema de la evolución? ¿Cómo evolucionó el ser humano para este, comprender la teoría sintética? Ah, bueno, entonces ahí ustedes, mira, la evolución explicada desde la teoría sintética involucra forzosamente que yo te hable de los mecanismos evolutivos. ¿Cuáles son esos mecanismos evolutivos? Y ya les explicas, ¿no? Los que cambian las frecuencias génicas, los que producen variabilidad genética y posteriormente cómo estos mecanismos explican la evolución humana o la evolución de los seres vivos. Bueno, pues por su interrelación, ¿no? Por el papel que juegan las mutaciones, el flujo génico, la movilidad humana y así. Como ven, eso nos lleva a el proyecto integrador. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta, dudas, comentarios? Bueno, ahora sí es tiempo de que saquen sus dudas respecto al proyecto integrador. Antes que nada, aquí se les pide que desarrollen un artículo de divulgación y no se vayan a espantar porque se les menciona que desarrollen un artículo de divulgación. Porque un artículo de divulgación es un escrito que tiene un formato o una estructura en la que hay un título, un autor, una introducción, desarrollo, conclusión y sección de referencias. Y se caracteriza porque es la explicación de un tema, ¿sí? En un lenguaje sencillo, coloquial, así, ¿no?
Yo siempre recomiendo que cuando desarrollen el artículo de divulgación, imagínense que están ustedes contando un, una historia, ¿no? En este caso están explicando un tema, ¿no? La evolución humana desde la teoría sintética. Y para ello ustedes deben de identificar los conceptos y explicar el tema central sin perderse de la idea central, ¿no? La idea central es explicar la evolución humana desde la teoría sintética. Si ustedes leen en el foro Novedades, el lunes este lunes, el 16 de marzo a las 8:26, compartí este video y esta explicación de cómo pueden ustedes estructurar su proyecto integrador, donde les voy explicando de manera, bueno, primero les advierto que no se vayan con la finta y vean canales de YouTube donde les aseguran que escribiendo así, de tal manera como lo está narrando el youtuber, cómo estructurar su artículo de divulgación, ya van a cumplir con el propósito. Y no es así. Estos videos pues solamente buscan un interés, ¿no? Económico, y realmente no están preocupados porque ustedes logren el propósito del proyecto integrador, y tampoco pues que cumplan con los criterios de originalidad y referenciación que Prepa en línea se promueve, ¿no? Además de que tienen varios errores, y ahorita les voy a demostrar uno de ellos. ¿Sale? Entonces déjenme ver acá. Una pregunta. ¿Perdón? Si pudieras ¿Puedo imaginar hacer tu una forma ideal pregunta? de Claro que sí, en lo que... Este, en cuestión a las imágenes, se tienen que poner algunas imágenes, pero esas van, en el desarrollo, antes del desarrollo o, o después del desarrollo. Bueno, mira, tu pregunta es interesante y se contesta con las mismas instrucciones. Aquí dice, imágenes deben ser congruentes con el texto, llamativas para capturar la atención del lector y acompañarse con un pie de figura de 2 a 4 ya me trabé. De 2 a 4 renglones que las explique. ¿Ok? Y aquí en la primera instrucción dice, y con una imagen con el pie de figura completo conforme al manual de citas y referencias. ¿Sale? Tienes que incluir una imagen por cada subtema. ¿Sale? Entonces, en el desarrollo de tu artículo vas a ir abordando estos subtemas, y en la sección donde desarrolles cada subtema, incluye una imagen. Si estás hablando de evolución humana, hay una imagen que se relaciona con la evolución humana. Igual para movilidad humana y evolución, para relacionar el sistema y así. Por interrumpir. Entonces serían 4 imágenes, ¿verdad? Exactamente. Sí, Ok, muchas gracias. ok, muy bien. Entonces mira, aquí ya es el primer error que estoy detectando. En este canal apócrifo, ¿sí? Que tiene muchos seguidores Sí, y ya. por el año, ¿no? Sería muy antiguo. ¿Por el qué? Por el año sería muy antiguo. Sí, en 1982, estamos hablando de ¿cuántos años? 44 años. O sea, casi tiene mi edad ese artículo. Y aunque algunos artículos o algunos temas pueden ser ya clásicos, como por ejemplo el libro o la obra de Darwin y de los demás autores, siempre es bueno que ustedes, cuando desarrollen sus proyectos integradores o sus actividades, busquen las fuentes más recientes, ¿sí? En ciencia, un artículo de más de 5 años de haberse publicado, pues ya se considera un poquito viejo, ¿no? O incluso hasta obsoleto.
pero para conceptos sirve. Entonces, bueno, aquí ya tenemos este primer error. Y luego por ahí hay otro error en la introducción. Dice, el ser humano durante su existencia almacena experiencias que se integran al sistema nervioso para que éste envíe la información mediante el ADN a otro ser humano que se encuentra en gestación. Bueno, aquí, coma, podría ser que separe estas dos ideas, pero en sintaxis se conectan y es confuso. Primero, bueno, sí, el ser humano almacena experiencias directamente en el cerebro, ¿no? Ahí es donde se guardan nuestros recuerdos. Y para que el humano, envía la información mediante el ADN a otro ser humano que se encuentra en gestación, como que da la idea de que nosotros enviamos nuestras experiencias a través del ADN a otro ser humano, pero no es así. No está comprobado científicamente que nuestros recuerdos, nuestras experiencias se pasen de padres a hijos, si no, imagínense, ya seríamos los hijos de Albert Einstein o de los grandes científicos y pensadores de toda la historia universal de nuestro planeta, tendrían hijos superdotados, ¿no? Porque si el conocimiento se almacenara y se transmitiera de padres a hijos, pues imagínense, ya habría supergenios y no es así. Entonces, errores como estos no son buenos que ustedes los repitan y se lleven porque les crea confusión, ¿sale? Entonces, traten de evitar estos tipos de canales. Igual, trabajos que luego se comparten como plantillas, es peligroso para los conceptos que manejan, ¿no? Pueden meter más confusiones que claridad. Y luego se llevan esos conocimientos y pues no es bueno, ¿no? Además de que éticamente no es correcto, moralmente tampoco. Lo mejor es que ustedes se esfuercen en hacer sus actividades, ¿sale? Y en este caso, con esta guía, pues yo pretendo que en lugar de que pierdan 1 hora o 2 horas invirtiendo en canales apócrifos, mejor revisen este video y con calma denle pausa, adelántenlo, véanlo 1 o 2 veces y traten de estructurar su proyecto integrador conforme a las recomendaciones que aquí les menciono y con los recursos o apoyos que les comparto para que ustedes puedan cumplir con el propósito del proyecto integrador, ¿sí? Que en este caso, para explicar la evolución humana desde la teoría sintética, pues tenemos que comprender qué nos dice la teoría sintética acerca de la evolución humana o cómo explicar la evolución en general. Ya lo vimos que es a través de mecanismos del cambio, ¿no? Y a través de esos mecanismos del cambio nosotros estructuramos nuestro artículo, ¿sí? Y entonces lo desarrollamos conforme a las instrucciones. Y me voy a pegar un poquito a las instrucciones. Ahorita voy a dejar de lado el formato, pero también es importante, sí, que lo tengan ustedes presente. Formato me refiero a cuartillas, número de palabras, etcétera, ¿no? Me voy a enfocar más en el contenido. En el título, ustedes deben de dar un título, pues, que relacione y que dé a entender el tema del cual están hablando, ¿no? Luego su nombre completo como autores de ese artículo. Y en la introducción es la parte en donde ustedes presentan el tema principal de su artículo y contextualizan los subtemas o los temas, ¿no? En este caso, en la introducción, yo les recomiendo que, pues, mencionen de qué trata su artículo. En este caso, pues trata de explicar la evolución humana desde la teoría sintética. Y para contextualizar los subtemas que vas a desarrollar es para lograr
cumplir con la explicación de la evolución humana desde la teoría sintética, ustedes van a abordar los subtemas, ¿sí? Con relación a los mecanismos del cambio, ¿no? Por ejemplo, y ahí ya ponen en contexto al lector cuáles son los subtemas, van a hablar de la evolución humana y cómo la teoría sintética ayuda a explicar nuestra evolución como especie, ¿sí? No tienen que empezar a explicarlo, solamente ponen, es como si le dijeran a alguien, ¿no? Sí, te voy a hablar de esto y lo voy a abordar de esta manera, ¿no? Pero espérate, hasta la sección desarrollo, ahí ya te doy la explicación, ¿no? Y luego también hablar sobre la movilidad humana y evolución, donde ustedes mencionan la evolución, porque la evolución juega un papel importante en la movilidad humana, ¿sí? Esto es como quién fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Si se originó el hombre y luego empezó a moverse o tuvo que evolucionar y para moverse, porque algunos mencionan, ¿no? Que hasta que se volvió bípedo, es decir, cuando empezó a andar con solamente dos extremidades es que empezó a movilizarse. Pero eso no es lo importante es hablar por qué la evolución juega un papel importante en la movilidad humana, ¿sí? Y cómo el flujo génico explica la evolución desde la movilidad humana, mencionando las implicaciones sociales, culturales y biológicas de la movilidad humana en la evolución. Luego, la relación entre el sistema nervioso y reproductivo, cómo se articulan para lograr la reproducción del ser humano y por qué es importante la reproducción en la evolución. Bueno, pues en este caso, la coordinación entre el sistema nervioso y reproductivo es importante para la selección de pareja, ¿sí? En el ser humano no solamente elegimos nuestra pareja por instinto, sino también por un proceso cognitivo, ¿no? Donde se involucra nuestro cerebro desarrollado, producto de la evolución. Elegimos a nuestra pareja en base a nuestros intereses, gustos, en fin, ¿no? Y también por el deseo sexual, que sería parte de nuestro instinto reproductivo. Y esto es un poquito más complejo, pero también garantiza la evolución, ¿no? Muchas veces, no sé si ustedes han escuchado a unos amigos o amigas, no sé, que de repente están muy fijados en que, ay, yo quiero tener un hijo coreano, ¿no? Con los ojos rasgados. Entonces, para ellos o ellas, es vital encontrar una pareja asiática, ¿no? Coreana, y con la cual se van a casar y tener hijos, porque así lo desean, ¿no? Y eso es un deseo cognitivo, o sea, pensamiento, ¿no? Y de repente pues lo logran y así, ¿no? Eh, y discriminan a otras personas y no es en el mal sentido, sino que su campo de gusto o de elección de parejas pues ya no entran, por ejemplo, las personas rubias, ¿no? Porque no, porque están así, no, que yo quiero que sea con ojos rasgados mis hijos, entonces eso es lo que yo considero como un valor estético. Y aunque me presenten a Brad Pitt, pues no. Entonces, ahí como ven, la selección sexual o la selección de pareja también tiene un rol cognitivo. Entonces, eso también puede pesar en la evolución humana. Y para hacerles un ejemplo un poquito más claro, ¿qué hubiera pasado si a lo que ahora conocemos como continente, bueno, todo el continente es americano, ¿no? Pero lo que es Latinoamérica, donde se habla el español como lengua primaria, hubieran llegado los ingleses a conquistarnos? ¿Qué implicaciones tendría? Voy a poner aquí un mapa de a ver si me lo da, conquista de América. ¿Qué hubiera pasado?
Uriel, Yasmín, ¿siguen ahí? Sí, aquí sigo, César. ¿Creen Sí, aquí estamos. Muy bien, Uriel. Sí. ¿Qué creen que hubiera pasado si en lo que ahora se conoce, donde llegaron los españoles, hubieran llegado los ingleses? ¿Existiríamos ustedes y yo? ¿Ustedes se consideran mestizos? Desde ahí podríamos partir. Creo que sí, ¿no? Ok, bueno, yo sí me considero mestizo porque tengo Sí, bueno, por el tono de piel, por la genética que tuvimos desde el empiezo, desde los toltecas. ok. Digamos que tú en tu genealogía o tus antecesores vienen, tuviste origen étnico, ¿no? De alguna población étnica, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mis abuelos y mis papás son zapotecos, obviamente mestizos, ¿no? Porque ya no son 100% zapotecos, pero sí, hablan un idioma que es el zapoteco, vienen de un pueblo que pertenece a la Sierra Norte de Oaxaca y tienen rasgos indígenas, pero también rasgos españoles, porque de repente por ahí un abuelo fue español, un abuelo, tatarabuelo, no sé. Entonces, yo me considero mestizo, ¿no? Y soy mestizo por esas razones, ¿no? Hablo el español, tengo ascendientes o ancestros zapotecos y así. ¿Qué hubiera pasado si hubieran llegado los ingleses a México? Estuviéramos como Estados Unidos. Ahí no hubo mestizaje, desafortunadamente. Los ingleses cuando llegaron a esa región, llegaron en grupos y empezaron a adueñarse de las tierras. ¿Y qué hicieron con los grupos étnicos que vivían ahí? Los exterminaron, los desvivieron, como ahora se menciona en las redes sociales, ¿no? Porque ya no podemos utilizar ciertas palabras. A tal grado que muchas etnias desaparecieron y solamente viven algunos en reservas, ¿no? Lo que en películas nosotros conocemos como los apaches, y se ve incluso en la cultura, ¿no? Hollywoodense. Siempre hay una guerra entre vaqueros que representan a los blancos, a los extranjeros, y los étnicos, los apaches, ¿no? Y siempre ganan mayormente los vaqueros, ¿no? Y los apaches, pues, desaparecen. Esa implicación o eso que ocurrió en América del Norte hubiese pasado aquí en México si hubieran llegado los ingleses, pero llegaron los españoles. Decidieron no solamente conquistarnos con armas, sino también reproducirse con los pobladores o las mujeres, aquí no sé, ahí sí no me voy a meter en tantos problemas. El caso es de que no solamente podemos ahí ver que la movilidad humana llevó el flujo génico, llegaron los migrantes o los españoles a esta parte del continente, sino que también se reprodujeron sexualmente y tuvieron descendientes que fueron mestizos, ¿no? Y Como una mezcolanza. exactamente una mezcolanza. Nacimos los híbridos y mestizos son pues sinónimos, ¿no? Y también se relaciona con la relación entre el sistema nervioso y reproductivo. Si ellos no hubieran considerado pensar, ¿no? Reproducirse con los grupos étnicos que habían aquí, no hubiésemos nacido los mestizos. Entonces, las implicaciones evolutivas biológicas es que no hubiéramos nacido nosotros los mestizos. Hubiera menos variabilidad biológica que la que hay actualmente, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos podemos ver que pues los güeros o los gringos, que llamamos así,
pues son los ingleses, los europeos que han llegado a esa región, ¿no? Y los étnicos, pues son los pocos que viven en reservas. Aquí en México no, Oiga, asesor, ¿sí? también los negritos, ¿no? Pero vienen de África o algo así, ¿no? Ajá, sí. Pero Ya, igual, no sé. ¿Perdón? si ves, en Estados Unidos están segregados los negritos, ¿no? Ajá. En México no. En México tenemos una gran población, incluso se les reconoce como afromexicanos. Afromestizos eran antes, Sí, sí. pero ahora ya con todo esto de la interculturalidad y la integración y la diversidad sexual, bueno, en este caso diversidad multicultural, Ujú. ahora se les llama como pueblos afromexicanos, ¿no? Y son un pueblo importante que vive en las regiones de, por ejemplo, más notable en la Costa Grande y Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, Ujú. Sí, también en otras regiones, ¿no? Y eso sí, le da multiculturalidad a nuestro país, ¿no? claro. Entonces todo eso pues va de la mano y como ves todo eso nos explica la evolución del ser humano, cómo la población va evolucionando cada vez más. Al, Sí. al cabo de varias generaciones, varios eh, eventos también, han llegado más migrantes de otras regiones, ¿no? Chinos, españoles, europeos, asiáticos, y México se ha vuelto cada vez una amalgama multicultural. Rusos, incluso tantos youtubers que ahora han habido, que vienen y hacen sus videos, que les gusta venir a vivir aquí en México por nuestra cultura, por nuestra forma de ser. Y eso hace que cada vez nuestro país se vuelva más multicultural y haya implicaciones sociales. ¿Por qué? Porque eso también trae problemas como la gentrificación, ¿no? O culturales, ¿no? Se enriquece la cultura porque llegan ellos con otras formas de bailes o de vestimenta y eso contagia a los jóvenes de aquí, biológicas, cuando ellos se reproducen, se casan pues con un mexicano o mexicana y sus hijos pues son híbridos entre asiáticos, europeos, etcétera, con mexicanos, ¿no? Y eso pues va dándole mayor diversidad biológica a la población en general. Y si esto se repite a nivel mundial, pues cada vez más se vuelve diversa la población. Y no quiere decir que la evolución forzosamente se vea así tan drástica de que nos sale un tercer ojo y ya ese tercer ojo nos va a dar una mayor capacidad de sobrevivencia, ¿no? Porque a veces la evolución es paulatina. Tiene, Asesor, ¿sí? una pregunta. ¿Podría hablar con usted terminando esta sesión? Sí, sí, claro que sí. Ok, muchas gracias. Muy bien. Entonces, como ven, la evolución pues, es también de cambios acumulativos y con el tiempo pues se va viendo, ¿no? Y por último, el abordaje de la manipulación del ADN, no solamente se trata de que ustedes investiguen y describan 3 avances biotecnológicos, sino que cómo esos 3 avances biotecnológicos nos ayudan a manipular el ADN, cuáles son los beneficios y posibles riesgos para la evolución del ser humano. Eso, ¿no? Porque antes nosotros podíamos seleccionar granos y los animales mejor dotados para poderlos reproducir y tener mejores camadas o mejores frutos, ¿no? Pero ahora ya podemos intervenir a nivel del ADN y modificarlos para tener organismos genéticamente modificados, pero eso también, así como resuelve una necesidad, a lo mejor de alimentos o producción de medicamentos para enfermedades que cada vez aquejan a nuestra especie, también puede representar riesgos para el ser humano y para la propia evolución, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros
encontráramos la cura para el cáncer, ¿qué implicaciones tendría esto para nuestra evolución? Ya no moriríamos de cáncer, pero pues a lo mejor al ser más y más personas o habitantes en el mundo, ¿qué pasa con los recursos naturales, no? Con las demás especies. Si nos agotamos el agua, los alimentos, los animales y desequilibramos cada vez más nuestro planeta, pues eso también nos va a llevar a nuestra propia extinción. Entonces, todo esto nos hace pensar y reflexionar para estructurar el proyecto integrador de tal manera que podamos lograr explicar la evolución humana abordando estos subtemas con relación a los mecanismos evolutivos con la finalidad de que se llegue a explicar la evolución humana desde la teoría sintética para finalmente llegar a una conclusión en donde ustedes logren relacionar los subtemas y su contexto actual, ¿no? Cómo ustedes relacionan la evolución humana, la movilidad humana, la relación entre el sistema nervioso y reproductivo, la manipulación del ADN en su vida cotidiana. Por ejemplo, yo les puedo decir, ¿no? Cuando veo, por ejemplo, a las personas afromexicanas, puedo ver que ahí están interrelacionados no solamente la evolución humana, ¿sí? Sino también la movilidad y evolución. ¿Por qué? Porque cómo es que ellos llegaron hasta esta región y son afromexicanos y no son africanos como tal. Eh, Desde ahí, ¿no? Entonces lo puedo explicar, bueno, porque producto de migraciones llegaron como esclavos, sus ancestros, posteriormente se quedaron aquí, se reprodujeron y se mezclaron a tal grado que ya son parte de nuestra población mexicana, pero por sus rasgos, por su origen, pues se denominan afromexicanos, ¿no? Y así podría poner varios ejemplos. La insulina es un ejemplo de la manipulación del ADN en un beneficio para nuestra especie, ¿no? Y aquí, bueno, pues retomamos estos subtemas y hay muchos ejemplos de cómo podríamos nosotros retomar ejemplos cotidianos en donde estos subtemas están relacionados, ¿no? Bueno, aquí solamente para puntualizar un ejemplo y con esto voy a concluir. La evolución humana pues tiene implicaciones o repercusiones sociales, científicas, culturales, biológicas, ¿no? Un ejemplo claro de ello es la producción de insulina. Ustedes saben, la insulina se utiliza o es utilizada por personas que padecen diabetes tipo 1 o tipo 2, en donde la tipo 1 pues no pueden producir insulina el cuerpo y por lo tanto se tienen que inyectar. Y los que tienen diabetes tipo 2 en algún momento puede suceder que ya no produzca su cuerpo, su páncreas insulina y tengan que necesitar inyectarse insulina. Antes, para producir la insulina y dársela como medicamento a las personas con este síndrome metabólico, se producía en cerdos. Entonces, imagínense granjas de cerdos en donde los cerdos pues tenían que ser cuidados rigurosamente y un control de calidad muy, muy riguroso. Y el costo para producir o para mantener esta producción de cerdos, para que al final se sacrificaran, se extrajera el páncreas del cerdo y posteriormente se hiciera una extracción de el tejido para poder aislar la insulina de cerdo y después depurarla y de ella fabricar medicamentos para tener una insulina comercial y esa insulina de cerdo dársela a los pacientes con diabetes, ¿no? Imagínense el costo, la cantidad que se obtenía de insulina por cerdo, pues esto era un proceso tardado, muy costoso y algo efectivo.
porque aunque el cerdo y el humano son genéticamente parecidos, pues la proteína no era totalmente humana. Entonces había cierto porcentaje de efectividad. ¿Qué pasó cuando se desarrolló la ingeniería genética y la tecnología del ADN recombinante? Pues que se encontraron las tecnologías para poder combinar genes de diferentes orígenes o especies y podérselas introducir a otra especie para producir, en este caso, proteínas. Se logró secuenciar e identificar los genes, que en este caso son dos, para la proteína insulina, el gen de la cadena A en los humanos y el gen de la cadena B. Y por medio de una enzima beta-galactosidasa, poderlas unir y posteriormente pasárselas o introducírselas a un vector, a un vehículo, en este caso unas bacterias. Las bacterias que se utilizaron pues logran integrar muy bien estas dos cadenas en su ADN, que su ADN es como un circulito llamado plásmido, y ese plásmido, al tenerla las bacterias, se reproducen rápidamente y por lo tanto al reproducirse producen las dos cadenas de esta proteína, la A y la B. Al tener una gran producción de estas bacterias en bioreactores como estos, que son recipientes de laboratorio en donde se controlan ciertos aspectos como la temperatura, nutrientes, etcétera, se obtienen grandes cantidades de este producto que es la insulina, o en este caso las dos cadenas, ¿no? Posteriormente por una reacción química de oxidación. Disculpa, asesor. ¿Sí? También se hacen experimentos con ratones blancos, pues, dicen que son muy similares a nosotros. No, no sé si me entienden. Sí, sí, sí. Bueno, haciendo un paréntesis, ¿no? En la experimentación Sí. hay diferentes líneas de ratones. Ratones, ratas, perros, changos. Lo más Sí. cercano al humano es el cerdo, ¿no? Pero Ok. también los ratones tienen cierta similitud. ¿Por qué se utilizan ratones? Sí, esa es mi duda. Ok, se utilizan ratones porque en ratones se puede de manera química producir una alteración. Por ejemplo, yo cuando hice mi tesis en la licenciatura, Ujú, trabajé con algunas moléculas responsables de bajar la glucosa en sangre y utilizamos ratones, ujú, sí. les inyectábamos un medicamento que destruía el páncreas y al destruir el páncreas, estos ratones se volvían diabéticos, ¿no? Oh, Presentaban la, lo que es la hiperglucemia, que eso es característico de diabéticos, y en ellos se probaban medicamentos o extractos para ver qué tanto bajaba la glucosa en estos modelos animales. Nos sirve a nosotros los científicos para, en este caso, probar medicamentos, estudiar algún tratamiento o una posible cura, ¿no? Entonces, por su similitud, nos ayuda a poder generar conocimiento o buscar una solución a un problema. En este caso, un problema pues es este padecimiento, ¿no? La diabetes. Y una vez que se ok. tiene éxito en estos animales o en estos modelos animales, pues tenemos la vía digamos como que la vía verde o el semáforo en verde para buscarlo en la misma respuesta en humanos. Pero obviamente que no vas a llegar y inyectarle el extracto en humanos, sino que debe de haber un protocolo, se pasa a estudiar ahora en células humanas. Ya ahorita con la biotecnología y el ADN recombinante hay líneas celulares, incluso hay ratones que se pueden diseñar ya en laboratorio para que nazcan con esta característica de ser diabéticos, entre otros
tipos de cáncer, en fin, ya podemos diseñar. Y eso, haciendo un paréntesis, trae implicaciones sociales, éticas, científicas, morales, etcétera. Pero yo te diría, ¿no? Si no se hiciera y si no se tuviera estas herramientas o el uso de estos modelos animales, pues muchos padecimientos en la humanidad no se hubieran descubierto y nosotros pues a lo mejor ni existiríamos o nuestra especie estaría en peligro, ¿no? De extinción. Bueno, no sé. Entonces es una cosa por otra, pero pues se necesita y se utilizan estos modelos animales por su parecido y porque es una manera de producir conocimiento e información, ¿no? Que nos sirve a nosotros los humanos, ¿ok? Bueno, con eso cierro paréntesis y retomando este ejemplo, al final se obtiene por este mecanismo o este proceso biotecnológico insulina recombinante, que esta insulina es de origen humano, porque se tomó del ADN humano, se produjo en masa, en un bioreactor, por bacterias, y su aislamiento es más fácil de hacerlo y por lo tanto pues estos medicamentos salen a la venta con mayor efectividad y a un menor costo y esto se traduce en una mejor calidad de vida de las personas que tienen este padecimiento. Entonces, como ves, estos ejemplos son muy interesantes, ¿no? Y son producto del avance biotecnológico y en sí pues, son repercusiones de la evolución humana. ¿Cómo ven? ¿Qué les pareció? Interesante. Sí, ¿verdad? Entonces, como ves todo esto, Efectivamente, cuando se ve un tema así, ya es como que uno se va adentrando y adentrando más. sí, entonces, pues todo esto es interesante, ¿no? Y esto los debe de motivar a estudiar, leer un poquito más y hacer un buen artículo de divulgación. Como ejemplo de artículo de divulgación, pueden leer este artículo que habla sobre el origen y evolución del ser humano. Como ven, esto está escrito en un lenguaje más cotidiano y está dirigido a estudiantes de bachillerato como ustedes, ¿vale? Entonces, no vayan a copiar o repetir este artículo como parte de su introducción, porque este artículo, su intención es explicar el origen y la evolución del ser humano, no explicar la evolución del ser humano desde la teoría sintética. Ojo, ¿eh? Porque no es lo mismo una cosa que otra, ¿sale? Explicar el origen y la evolución del ser humano nos lleva precisamente a conocer de dónde surgimos y cómo fuimos cambiando hasta ser lo que somos ahora, ¿no? En cambio, explicar la evolución del ser humano desde la teoría sintética es buscar una respuesta a cómo evolucionamos y cómo la teoría sintética explica esa evolución. ¿Cómo la explica? A través de los mecanismos del cambio. Entonces, forzosamente para cumplir el propósito del proyecto integrador, debemos de hablar de los mecanismos del cambio. ¿Se entiende eso, estimado Uriel? Ay, perdón. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Perdón, cerré la ventana. Ah, ok, no se preocupe. ¿Sí se entendió esa parte, Uriel, Yasmín? Sí, bueno, no, la mitad es la verdad. No mucho, algo, pero no mucho. Bueno, ¿qué no entendiste para poder dar un poquito más de claridad? Mira, asesor, quisiera saber si me puede hacer otra extensión para mañana. Es que no la he terminado. Voy a más de la mitad, pero Bueno, preguntas que te la... Profesor, bueno, yo relativamente estoy haciendo ya mi artículo. A Ah, ver qué tal
Pero sí, ya voy un poco más despejada. Ok. Bueno, pues tienen ese recurso, ¿sale? Entonces apóyense con esto. Y bueno, pues ánimo, no bajen la guardia, ya estamos en la recta final. No dejen de participar en el foro integrador. Busquen ejemplos de su vida cotidiana, características evolutivas, hay muchísimas, ¿no? Por ejemplo, cómo ha evolucionado la forma en cómo nos comunicamos. Antes, hace, ¿qué serán? 10 años, era poco probable que tuviéramos estas herramientas como Google Meet, Zoom, en donde pudiéramos tomar clases o sesiones, así como ahorita, ¿no? Sincrónicas a través de este programa donde compartimos audio, video y pantalla. Podemos dialogar y No, y realmente, ay, perdón, la comunicación, ¿no? Que cuando dicen por ahí señales de humo, ¿no? es, O después el correo, ¿no? ¿Cuánto teníamos que esperar como tal para que nos llegara una carta? Y ahora, allá, hasta en videollamada nos podemos ver sí. de mucha distancia y así. Por ejemplo, antes para saber de la persona que te gustaba, en mis tiempos era leer el chismógrafo, ¿no? No sé si les tocó. Este, Sí, sí, hacer el chismógrafo en la secundaria. o para hablar con alguien era llamar a la casa de esta persona al teléfono fijo. Correos electrónicos, ¿no? Que eran de Yahoo, algo así. Sí, también. Bueno, quien podía tener computadora, ¿no? Ajá, el Messenger y todo eso, ¿no? Cómo ha ido cambiando, ¿no? Cómo han ido cambiando. Ahora ya podemos enterarnos de la vida de alguien a través de lo que publica en sus redes sociales, sus estados en WhatsApp, todo eso, ¿no? Y nos da cada vez más información. Esa es una característica evolutiva de nuestra vida diaria, cotidiana, ¿no? Cómo ha cambiado la comunicación, cuáles son sus implicaciones en la sociedad y en como avance tecnológico, pues va de la mano, ¿no? Tenemos una sociedad cada vez más informada o saturada de información, como lo quieras argumentar, y avance tecnológico, pues cada vez tenemos dispositivos inteligentes cada vez más sofisticados, tenemos programas que nos ayudan a hacer otras actividades. Ahorita estamos viviendo la era de la inteligencia artificial, ¿no? Todo eso. Entonces, no, ¿a qué voy? No es necesario que vayan y copien o busquen en Google y le digan, dame ejemplos de características de la evolución. Ya lo que les arroje aquí, esto van y repiten en el foro, ¿no? Porque si se dan cuenta, miren, aquí están las respuestas que muchos ponen o comparten en su foro integrador, ¿no? Adaptación al medio ambiente. Luego, bueno, eso ya es un poquito más elaborado, otros ponen capacidad de adaptación, otro que el bipedalismo, otros que el crecimiento perdón, el dedo pulgar oponible. Cuestiones que ya están en internet. En cambio, si ustedes integran los conocimientos que ya han estudiado de los temas a su vida real, pueden identificar ejemplos como este que les acabo de mencionar, ¿no? La comunicación y poder argumentarlo en sus respuestas. ¿Ok? Bueno, pues con eso me despido y pues muchas gracias por acompañarme. No, gracias a ti por tu valioso tiempo y por Ok. los recursos. Gracias, asesor virtual. Ale, Uriel, Yasmín, que tengan una excelente noche. Nos vemos el viernes. Igualmente, claro que sí. Ok, Claro. sale. Ánimo. Gracias. Bye. Gracias, Bye. bonita noche. Igualmente. Gracias.